Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el rencor. Y el rencor es una de estas emociones destructivas que vamos a desarrollar, pero vamos a hablar ya no como el enojo, esa puerta de entrada para sentimientos más o emociones más peligrosas, sino como el rencor, y ahí le puse como un título, como puerta cerrada. Es decir, si el enojo me hace entrar a emociones más peligrosas, el rencor es cerrar la puerta y que esas emociones no salgan. ¿Me hago entender con esto? Es entrar y cerrar la puerta para que esas emociones no salgan, no se expresen, y empieza a gestarse en nuestro interior una serie de emociones todavía más peligrosas que lo que podía ser el enojo. Empezamos a mirar con recelo a personas, empezamos a tener deseo de venganza, empezamos a tener en nuestro corazón frustración, amargura. El rencor es una emoción que verdaderamente daña, perjudica no solamente nuestra vida espiritual, sino que también perjudica nuestra relación con los demás. Perjudica nuestra propia vida, porque constantemente estamos analizando las cosas en función de lo que sentimos en nuestro interior y del rencor que atesoramos dentro de nosotros. Por eso vamos a compartir a partir del día de hoy acerca del rencor, y usted, si quiere, me va a acompañar al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículos 17 y 18. A ver si puedo ilustrar esta idea de la mejor manera posible. ¿Vieron cuando pasa algo públicamente, no sé, de padres a hijos o en la pareja? Pasa algo que te hace sentir mal. No sé, una palabra, algo que se dijo o algo que se hizo, pero fue públicamente, fue delante de la gente. No sé si les pasó alguna vez. No sé, un hijo que te faltó el respeto en público, ¿no? Y el padre o la madre lo miran al hijo con una cara. Hay una mirada que se expresa en ese momento que transmite algo, ¿no? ¿Sentiste alguna vez, si sos hijo, esa mirada? ¿No? Que te miraron. Algún rostro que se empezó a desfigurar. Vos empezaste a ver que primero fue una mirada y después ya fue como más. Pasa en la pareja. Alguna cosa públicamente, un maltrato, una palabra delante de la gente, y uno de los dos lo mira al otro como diciendo, ya vamos a hablar más tarde, ¿no? Y ese más tarde en algún momento viene, ¿o no? ¿Y cuándo viene? Cuando nosotros entramos en la casa, abrimos la puerta, entramos a la casa y se cierra la puerta. ¡Apa! ¿No? Y si es de padre a hijo, ni siquiera llegás a la pieza, en el comedor mismo empieza la cosa. ¿Cómo vais ahí? Lo que pasó, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Y viste lo que dijiste? Y mirá cuando... ¿No? Y ahí empieza. Capaz que cuando es de pareja, aguantá unos pasos más y llegás hasta la habitación. Pero entró y nadie quiere entrar primero a la habitación en ese momento. Porque sabe que el otro viene después y cierra la puerta y bendito sea Dios como termina, ¿no? Y empieza ahí una discusión acalorada por algo que pasó en público. El rencor es ese enojo que perdura en el tiempo y que lo que hace es precisamente esto. Entra en el corazón y se cierra la puerta, de acá no sale nadie hasta que se solucione. Bueno, el problema del rencor es que no busca muchas veces una solución. Entonces solamente cierra la puerta, pero sin buscar una solución. Se cerró la puerta, acá no sale nadie, y empieza a acrecentarse esos sentimientos, empieza a profundizarse y cada vez es peor. El rencor va en aumento. El rencor va en aumento. El rencor aumenta, y vamos a hablar un poco de esto a lo largo de esta predicación. Quiero que pueda prestar atención a esta palabra, porque estoy convencido de que a muchos de nosotros nos va a traer una apertura mayor sobre algo que quizás no sabíamos que podía llegar a suceder en nuestras vidas. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18, va a aparecer allí atrás, dice: no
aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Estamos hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Miren que ni siquiera la semana pasada y la anterior hablamos sobre el enojo y fue un pasaje del Nuevo Testamento. Pero miren, esto ya existió y existía desde el principio. Uno de los primeros libros que escribe Moisés, viene una palabra de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y miren, desde aquel momento el mandato era el mismo: no guardar rencor. Desde el principio hay un mandato para nosotros a no guardar rencor, a no cerrar la puerta de esas emociones y mantener ese rencor en el corazón para que se acreciente. La semana pasada hablábamos que hacíamos una diferencia entre el enojo y la ira. No sé aquellos si se acuerdan, pero decíamos que el enojo es conservación de un malestar. Yo tengo un malestar con alguien y lo conservo. Decíamos también que la ira era explosión. La ira es cuando yo exploto ese malestar que tengo en el interior. Cuando hablamos del rencor, significa perdurabilidad y permanencia del enojo en el corazón. ¿Me va siguiendo? Es decir, cuando permanece el enojo demasiado tiempo, lo que provoca es rencor. Y por eso dice esta palabra que no tenemos que guardar rencor. Tenemos que sacarlo de nuestra vida, echarlo de nuestra vida. No puede ser parte de nosotros el rencor. No puede convertirse ese malestar en un resentimiento profundo en mi interior y que perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a terminar afectando no solo mi vida, sino los demás. Ahora, el enojo, yo me puedo enojar por cuestiones de la vida, por situaciones. También me puedo enojar con personas. Ahora, en el rencor es cuando yo perduro en el tiempo con ese enojo hacia una determinada persona, hacia alguien. Alguien que me hirió. Alguien que fue parte de mi vida, que tenía valor en mi vida. Yo le cedí un valor, le cedí un lugar. Y esa persona hizo algo que marcó mi corazón y que lo dañó. Entonces pasa el tiempo y lo que sucede en mi interior es que perdura el enojo con el paso del tiempo hacia determinada persona por lo que me hizo. ¿Me va siguiendo hasta aquí, hermano? ¿Amén? Por eso es que Dios habla y le dice al pueblo de Israel en Levítico que actúe rápidamente. ¿Por qué? Porque si no actuamos rápidamente, ese rencor empieza a hallar un lugar seguro y cómodo en nuestro corazón y después empieza a afectar toda nuestra vida. El rencor te va a dañar. No hay manera de que el rencor nos haga bien. El enojo es algo normal, decíamos, es natural. El problema es cuando esa puerta de entrada empieza a aflorar en nuestro corazón y se asienta el enojo por más tiempo, y entonces lo que provoca es que yo sienta hacia determinadas personas resentimiento. No la puedo ver, no quiero estar cerca de esa persona, me dañó. Así que inclusive cuando escucho acerca de esa persona, a mí me afecta. Por eso Dios en esta noche y a partir de esta noche y de la semana que viene, Dios mediante, lo que va a intentar hacer en nuestros corazones es desarraigar el rencor para que Él pueda sanar por completo toda herida que alguna persona causó dentro de nosotros. Amén. Y esta es una obra también de parte de Dios.
Es parte de lo que vino a hacer Jesucristo, erradicar de nosotros aquellas cosas que habían dañado nuestra vida. Por eso Jesús se identificó con el libro de Isaías, con ese siervo que venía a sanar al quebrantado del corazón, aquel que estaba dañado, porque el rencor empieza a tomar más y más lugar en nuestro corazón. Así que voy a comenzar a compartir algunas de estas expresiones para entenderla mejor. Pero lo primero que quiero hablar es que cuando alguien guarda rencor, afecta su propio corazón. Guardar rencor afecta nuestro corazón. Dice este pasaje bíblico: no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. Capaz que yo no lo ando diciendo. Capaz que no estoy diciéndole a todo el mundo que me cruzo: vos sabés que le tengo bronca, tengo algo, lo odio. Capaz que no lo ando diciendo. Pero ¿dónde se alberga? En el corazón. ¿Qué afecta el rencor? El corazón. Afecta el interior. Claro, va a afectar nuestro vocabulario. Una persona con rencor habla herida y muchas veces ante determinada pequeña situación habla de manera equivocada porque está dañado interiormente. Entonces sus palabras también son hirientes, producto de que está herido en el corazón. Afecta también nuestras acciones, porque una persona herida termina actuando de una forma que no tiene ninguna otra explicación que no fuera por causa de su dolor. Yo crecí con un padrastro que era muy violento. Su padre era borracho y lo había golpeado durante toda su infancia. Él no tuvo hijos, tuvo sus hijastros, que éramos nosotros, con quien yo fui con el padrastro con el que crecí. Ahora él, todo el rencor que tenía hacia su padre, en vez de aprenderlo o en vez de sanarlo porque no tenía a Dios en su corazón, lo trasladó en sus palabras y en sus acciones hacia nosotros. Y nosotros crecimos en ese mismo marco de violencia, de un hombre golpeador, maltratador, desde muy chico, de pegar, de maltratar, de faltar en público con las palabras y sin tener ningún tipo de reposo a la hora de hablar, de reparo a la hora de hablar, porque era el rencor que había en su corazón hacia su papá, lo trasladó hacia las personas que en realidad él quería, porque él al no tener hijos, él quería volcar una especie de amor paternal, pero no podía sanar su corazón. Entonces ese rencor lo hacía hablar mal, ese rencor lo hacía actuar mal. ¿Por qué? Porque el rencor afecta nuestro corazón y afecta también nuestras acciones y afecta también nuestras palabras. Ahora la Biblia dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Hay algo que pasa dentro de nosotros y cuando el rencor está trabajando en nuestro corazón, lo que va a hacer es que guardemos el dolor. Guardamos el dolor allí adentro. ¿Y saben lo que termina pasando? Nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón se endurece. Se endurece. El rencor hace que mi corazón sea cada vez más duro. Es más duro en relación a los demás. De repente no podemos abrirnos a otra persona. No podemos abrirnos. ¿Por qué? Y porque alguien nos dañó. De repente le abrimos nuestro corazón, le contamos una serie de cosas. Y esa persona fue y las divulgó por todo lugar. Nuestro corazón empieza a albergar dolor. Empieza a acrecentarse el rencor. ¿Y saben lo que pasa cuando eso sucede? Nosotros empezamos a no querer abrirnos a otras personas. Porque lo primero que viene a nuestra mente va a contar todo lo que le digan. No podemos abrirnos. Si de repente fuimos emocionalmente abiertos a determinada persona, ya no lo podemos hacer más porque sentimos que algo puede llegar a decir, que algo puede llegar a hacer. Cerramos, hacemos una especie de muralla en nuestro interior y nadie me va a conocer. No, porque si me doy a conocer me van a dañar. No, porque si me doy a conocer van a utilizarlo en mi contra, me van a
decir determinada palabra. Es más, vamos armando una especie de personalidad que ni siquiera es la nuestra por causa del rencor. El rencor endurece el corazón porque recordamos constantemente la ofensa. Constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón está presente lo que nos hizo. ¿Vieron que cuando nos cortamos, cuántos cocinan? Poquito. Roti sería amiga, ¿no? Pero, ¿alguno cocina? ¿Amén? ¿No? ¿Se cortó alguna vez? ¿Se cortaron alguna vez o no? ¿Sí o no? ¿Pegaron un cortecito? Hay lugares en donde el corte cicatriza más fácil. ¿Por qué? Porque hay lugares que quizás tienen más movilidad. Entonces son lugares más frágiles, son zonas más frágiles porque de repente por la movilidad va a tardar más en que cicatrice. O lo que va a terminar pasando se cicatriza en la misma velocidad pero se termina abriendo. Si uno lo tiene aquí en los pliegues de la mano, en la rodilla, y va a ser más difícil que se le cicatrice porque nos movemos, hacemos acciones ahí, entonces por causa del movimiento se reabre la herida. El corazón es uno de esos órganos sensibles, en donde se reabre la herida constantemente cuando nosotros recordamos. Por eso le dice el Señor al pueblo de Israel en Levítico que no guarden, no aborrezcas, no odies a tu hermano en tu corazón, no recuerdes constantemente esa herida, ese dolor. No, y ahí tengo que tomar una decisión, soy yo, porque además pasa algo, que por tener esa herida entreabierta, cualquier cosa que otra persona haga similar a lo que me hicieron antes, vuelve a acrecentar mi dolor. Algo similar que pasa a lo que yo viví con determinadas personas a las cuales me creció este dolor que llegó a convertirse en rencor, termina provocando que ahora empiece a despertar en mí una ofensa. Cualquier cosa, una palabra, una acción, de repente dice algo similar a lo que me decían y ya afecta a nuestra vida, afecta a nuestro interior. Endurece nuestro corazón el rencor porque nos hace más fríos. Nos hace más fríos con los demás. Nos hace más indiferentes porque no queremos abrir nuestro corazón para que la otra persona nos pueda conocer en su totalidad y nos hace más fríos. Y de repente esto pasa sobre todo en los varones, que cada vez se vuelven más fríos, cada vez expresan menos sentimientos. Hay varones que no tienen la capacidad de expresar los sentimientos producto de muchas cosas que han pasado y que han sufrido, entonces no pueden hablar, sienten que si dicen determinadas cosas y puede llegar a perjudicarles más, les puede llegar a doler más, entonces nos volvemos fríos. Ahora, la Biblia nos enseña que tenemos que no aborrecer, que no tenemos que odiar, porque si el rencor empieza a ocupar un lugar en nuestro corazón, nos va a dañar. Y no solamente nos va a dañar, sino que también va a endurecer nuestros corazones y perjudica nuestras vidas y a los demás. Si yo dejo el pan por mucho tiempo afuera, ¿qué termina pasando con ese pan? Se endurece, se pone duro. ¿Comió pan duro alguna vez? Si le contara la cantidad de panes duros. ¿No? ¿Y es más rico el pan duro que el pan blando? ¿No? Y pan duro y la cantidad de veces que he comido pan duro. Dejaba un tiempo ahí afuera el pan. Fíjate, mirá, se empieza a endurecer cada vez más. 2, 3, 7 días ahí afuera. Bueno, después agarramó también y tantas cosas, ¿no? Claro, lo quiere dejar ahí hermano tanto tiempo. Está haciendo dieta, ¿qué pasó? ¿No? Pero dejamos mucho tiempo y se endurece. Si por mucho tiempo el rencor está en nuestro corazón se endurece. Se endurece. Se endurece de la misma manera. Y ya hay una frialdad, ya no puedo hablar con personas de la misma manera, no me puedo abrir, no me puedo dar a conocer, tengo temor de que cualquier cosa que haga en el espacio de abrirme hacia esa otra persona me termina dañando. Pero Dios dice, no guardarás, no aborrecerás
a tu hermano en tu corazón. Y después dice, y no guardarás rencor. Guardar rencor alimenta nuestro resentimiento. Mientras más tiempo pase, más razones voy a sumar para estar enojado, resentido y con rencor. Miren lo que dice hay otra versión que se llama Nueva Versión Internacional. La misma expresión, esta misma que leímos, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, lo traduce de otra manera. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano. No le des de comer al odio. Mientras más perdura en el tiempo el rencor, mientras más perdura en el tiempo ese rencor, más voy a encontrar razones para sentir rencor. Y hay razones, hermanos, que son válidas. No significa que porque sean válidas las tengo que aceptar, pero hay razones que encontramos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque fíjense que dice que la alimentamos de forma secreta. Hay cosas que yo encuentro en mi interior que nadie más sabe, que encuentro más razones para darle validez a mi rencor. Es decir, empiezo a ver que la persona actúa de la misma manera con otro, entonces alimenta mi rencor. De repente veo que esa persona hace de cuenta como que nada pasó y a mí me enoja más, porque es como que quiere hacer como que lo que me hizo a mí no fue nada. Entonces, ¿qué hace? Más razones válidas en mi interior para alimentar mi rencor. Veo que la persona de repente actúa de determinada manera que no es la manera que yo estaba buscando. Alimenta más razones válidas para tener en mi corazón, para guardar en mi corazón rencor. Hay otras razones que no son válidas o no tan válidas, pero que igual suman a ese rencor. De repente, no sé, vemos que esa persona pasa por delante nuestro y hace algo que a nosotros no nos gusta, o nosotros interpretamos que en realidad nos quiere decir algo. Dice algo al lado nuestro o en un entorno en donde nosotros estamos y nosotros lo escuchamos y decimos, mira, encima mira qué cara dura lo que dice. Después de lo que hizo, mirá, se habla como que es el ejemplo. Capaz que no son tan válidas, pero para nosotros hay una razón más para sumarle al rencor. Y hay otras razones, hermanos, que no son válidas para nada, pero igual las sumamos a nuestro rencor. La persona ni se acuerda que nos hizo algo. Y a nosotros nos da más bronca. Porque encima, ¿qué decimos? Ni siquiera se acuerda. O sea, fue tan insignificante mi vida que ni se acuerda que me hizo daño. Y eso hace que se alimente más el rencor en mi corazón, el resentimiento, y que se acreciente. Hay personas que aman comer. Hay algún capaz que está por aquí que ama. Vieron que hay personas que comen porque tienen que comer. Pero hay personas que disfrutan comer. ¿Cómo identificar a una persona que disfruta comer? Porque si dicen vamos a salir, ¿sabes lo que va a decir? Vayamos a comer. Ahí ya lo identificaste. Juntémonos a comer. O sea, nunca, ¿no? A juntarnos en una plaza, a tomarnos mate. Sí, entonces, pero no está mal que nos guste. Hay personas que les gusta comer. Es más, identifica cariño. Una manera de mostrar cariño, ¿cuál es? Te quiere hacer de comer. ¿Se entiende? Ama la comida. Entonces, lo quiere hacer. Bueno, normalmente el que ama la comida, ama comerla también, ¿no? Obviamente, porque si ama la comida no es que la ama para dejarla ahí, sino que le gusta probar, comer, ¿no? Hay otros que capaz que no les gusta tanto comer, disfrutan otras cosas. Ahora, más allá de eso, yo sé que mientras más como, más engordo. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Dígame si pasa o no pasa. Mientras más comemos, más engordamos. ¿Es así o no es así? Y mientras más grandes nos vamos haciendo, mientras más comemos, más difícil nos es bajar de peso. Antes, no sé, no comías por 2 o 3 días a la noche, ya está, bajabas de peso rápido. Ahora no comés todas las noches y terminamos más gordos que antes. ¿O no? Yo comía toda la noche, todo el tiempo y
no pasaba nada. Y ahora me voy dando cuenta que voy subiendo cada vez un par de kilitos más, ¿no? Antes uno hacía ejercicio, pero no mucho, un poco de ejercicio y bajaba rápido de peso. Y ahora, no hago ejercicio, ¿no? Ahora nada, no hace nada. Aunque haga ejercicio, no bajo de peso. Es decir, ahora bien, si yo me alimento más, mientras más como, es lógico que más voy a engordar. Es una cuestión lógica. El resentimiento es similar. Mientras más razones le dé a mi odio, a mi rencor, más se va a acrecentar. Es una ley lógica. Mientras más razones le dé, más lo voy a alimentar. Por eso me encantó esta expresión de la NBI, que dice en el mismo pasaje, no alimentes odios secretos contra tu hermano. Necesitamos nosotros ponerle fin a esas razones. Para no alimentar ese rencor, yo tengo que tomar decisiones. Y como hablábamos también la semana pasada, decisiones concretas. Tengo que decir, no voy a dar razones. Y si me viene alguna razón a la mente y al corazón, yo la tengo que rechazar en el nombre de Jesús. Porque si no, lo que va a hacer es que eso, que hoy es un simple enojo, se termine convirtiendo en rencor y termine afectando mi corazón, endureciéndolo y acrecentándose en mi vida. Amén. En esta noche lo que tengo que hacer es decirle, Señor, trabaja en mi interior y saca de mi interior esto, porque mientras más guardo rencor, más se acrecienta, más se alimenta en mi interior esta necesidad de mayor resentimiento. Guardar rencor nos ata al pasado. Guardar rencor nos ata al pasado. La Biblia tiene por lo menos 2 ejemplos bíblicos, después voy a desarrollar más en profundidad uno de ellos, pero tenemos 2 ejemplos bíblicos bien claros acerca de esto. Caín albergó en su corazón rencor hacia su hermano, y la consecuencia fue que terminó vengándose de su hermano, atesorando en su corazón, guardando el rencor, hasta hacer un acto de venganza y matar a su hermano. En otra porción de las Escrituras nos cuenta un segundo ejemplo, de ese vamos a hablar en profundidad la semana que viene, que es Esaú. Y la Biblia dice que Esaú, por causa de cómo actuó Jacob, empezó a sentir en su corazón resentimiento hacia su hermano. Y ese resentimiento creció y creció y creció y comenzó en una oportunidad y con el paso de los años siguió aumentando. Y después en la historia no aparece más ese resentimiento hasta que se lo ve como si fuera una obra de parte de Dios que sanó ciertas cosas en su interior. Ahora, el guardar rencor, como dice esta palabra, versículo 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, relacionado al pueblo de Israel. Guardar rencor nos ata, nos liga al pasado, nos hace estar anclado en experiencias de nuestro pasado, en algo que nos sucedió y no nos permite, no nos deja avanzar. Y hermano, esto se traslada a nuestra vida. No permite que tengamos relaciones interpersonales sanas, porque todas las comparamos con la herida de nuestro corazón. Y si tuviste un padre, o como me pasó a mí, un padrastro golpeador, maltratador, una persona que te hirió de muchas maneras, después tenés una pareja, o si fue así con tu mamá o con quien fuere, después tenés una pareja y la basás o la mirás en base a la comparación de lo que viviste. ¿Por qué? Porque seguimos atados al pasado, a una situación vivida, y todo lo que ahora estamos viviendo con esa otra persona, pequeñas cosas que nosotros vemos en esa persona, ya la relacionamos con algo que nos pasó antes. Y si tuviste una relación antes de la relación que hoy tenés de pareja, comparás a esa pareja con tu relación del pasado y no tiene nada que ver. Pero es resultado de seguir atado a un dolor, a un rencor que se acrecentó y que pasó en el tiempo. Y de repente empieza esa comparación, y cualquier cosa, hermano, hasta una palabra lo despierta. Una cosa que de repente te diga la misma palabra, que te diga una palabra simple, no te hablo de un insulto, que de repente te diga, así no se hacen las cosas.
Y a vos te habían dicho todo el tiempo lo mismo. Te despiertas, mirá, me quiere frenar o me quiere tratar como me trataba tal persona. Por eso les digo, nos ata el pasado. El rencor tengo que soltarlo en la presencia de Dios. Porque si no voy a estar todo, compararlo todo con ese momento que viví, con esos momentos que yo pasé, que me dañaron, que me afectaron. Entonces, todo pasa en relación a ese pasado. Distorsiona mi presente. No me deja ver claramente mi presente porque lo estoy comparando con el pasado. A ver, ¿quién tiene problemas en la vista? Levante su mano si hay alguno que tiene problemas en la vista. ¿No? Que ve más o menos, por lo menos. ¿Tiene algún problema en la vista? ¿No? Si usted está sin los anteojos, hermano. Me choco. No veo a nadie. Veo sombra. ¿Qué sé yo? ¿Vieron cuando van a hacer el test de la licencia de conducir? Y que te ponen ahí para empezar a ver las letras. Ya con los lentes se ve más o menos, ¿o no? Porque te ponen una letrita así también son medio de... Pero vos a ver si te ponen una letrita así, como decir, ni ellos la ven. Yo tengo ganas de preguntarle, ¿leen a vos a ver si te animás? Claro, me mirás a mí y vos, capaz que tampoco la ves. Bueno, y te muestran. Cuando estábamos hace un tiempo con un amigo, él tiene problemas de la vista, problema serio de la vista. Él usa los lentes de contacto y los lentes permanentes porque los dos tienen el aumento y de esa manera puede ver. Y fuimos a hacer un examen él tenía que hacer su examen para conducir y lo fui a acompañar porque primero tenía que ir a calibrar sus lentes. Porque además, si pasa el tiempo y no calibrar los lentes, ¿qué pasa? La visión se empieza a perjudicarse, entonces cada vez ves menos. Así que cada tanto hay que ir a ver cómo están los lentes. La cuestión es que él fue y él se paró y tenía que en el oftalmólogo pagarse una cierta distancia para ver de lejos y después le iban a hacer un examen para ver de cerca. En el que era de lejos, él veía bastante poco. Con los lentes y con las dos cosas. Entonces yo lo miré y le dije, amigo, tienes que calibrar los lentes porque... Y la persona que estaba... Le dijo lo mismo, yo tengo una buena visión, sobre todo de lejos. Soy daltónico, no tiene nada que ver. Pero veo más o menos algunos colores, pero después el otro ando bien con la vista de lejos. Así que me puse y yo miro de lejos, veo bien la letrita. Así que de lejos le decía la letra que era para a ver si él le salía. A ver, tal letra, ¿la ves? Él no veía nada. Necesitó de unos lentes mejores. Le tuvieron que hacer el examen de la vista, cambiar los lentes, porque si no... veía de forma correcta, obviamente no iba a pasar el examen. A veces, por causa del rencor, vemos las cosas de forma distorsionada y vemos a las personas de forma que no son. Las vemos con nuestra vista dañada y la vemos a la persona con nuestra vista dañada porque estamos dañados nosotros. Entonces la vemos que de repente dice algo y en realidad no dijo nada malo. Pero como nosotros tenemos la vista dañada por causa del dolor que se acrecentó en nuestro corazón y se convirtió en rencor, entonces ahora empezamos a mirar a las personas de forma que no son. Vemos, pero con nuestros lentes dañados, entonces no podemos hacerlo de forma correcta. Por eso, este pasaje lo que nos quiere enseñar es a no guardar rencor, a no guardar rencor en nuestro corazón, a no atarnos al pasado. Y quizás alguna persona dice, pero es que no sabes lo que hizo antes. Pero si yo siempre la voy a ver a esa persona por lo que hizo antes, no le voy a dar posibilidad de verla como es ahora. Porque yo la estoy viendo siempre como era antes. No, pero hizo esto. Pero le hemos dado la posibilidad de ver cómo actúa ahora, de ver cómo es ahora. ¿Y si ahora es diferente? ¿Y si ahora esa persona es distinta? ¿Y si ahora esa persona cambió? ¿Y si nos damos una oportunidad de charlar y darnos cuenta? Y acá le hago una pequeña aclaración. Todo esto que yo viví en mi pasado, que en algunos momentos lo he contado más en profundidad, lo pude entender cuando fui más grande. Cuando fui más grande pude entender
Yo no podía comprender cómo, por ejemplo, mi padrastro me había tratado como me trató. Pero cuando fui más grande no lo pude justificar, pero sí entender. No lo pude justificar porque no había justificación para actuar de esa manera, como no hay justificación para actuar de una manera que daña a otro, no hay justificación. Pero sí pude entender que había un pasado detrás, que había una serie de dolores detrás y que había una falta de sanidad detrás. Y cuando lo pude entender, yo pude hablar con él. Y cuando lo pude entender, pude compartir un tiempo hasta de oración con él y de hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque lo que antes había sido razón no solamente para tener rencor hacia él, sino para tener rencor hacia toda persona que me cruzara o se pareciera un poco a él. Ahora de repente cambia cuando nosotros nos damos cuenta de que guardar rencor simplemente nos ata al pasado y no nos permite avanzar. Nunca voy a poder disfrutar de una relación si la estoy comparando con cuestiones del pasado. Nunca voy a poder avanzar y crecer si de repente no empiezo a actuar de la manera en que Dios quiere que actúe. Por eso la Biblia dice, versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no alimentarás odios en el corazón. Y por eso dice la Biblia también que no podemos guardar rencor en el corazón. ¿Amén? Yo te quiero invitar en esta noche a empezar a decirle al Señor, Señor, si guardo resentimiento sobre alguien y si ese resentimiento me doy cuenta que está dañando hasta mis relaciones hoy, daña mi relación con mi pareja, daña mi relación con mis hermanos, daña mi relación con mis hijos, daña mi relación con mis padres. Señor, que yo pueda en esta hora entregarte este resentimiento para que tú puedas sanar mi corazón. Amén. Y la semana que viene vamos a ver un poquito más cómo tenemos que hacer. Hablaremos un poquito más de este pasaje, pero cómo tenemos que hacer para que el rencor ya no sea parte de nuestra vida. Te voy a invitar, por favor, a que te pongas en pie.